Este 2022, uno de los campeonatos de surf más longevos del mundo cumplirá su 35ª edición, el Pantin Classic. Justa Channel habla con uno de sus fundadores, promotor y organizador, Vicente Irisarri. Darte otra vez las gracias por darme ese tiempo, que es lo más valioso que tienes. Un gusto poder volver a estar contigo, aunque sea, a través de la pantalla. Desde que estuvimos juntos en Pantin Classic en el año 2016, tuve el gustazo de poder vivirlo desde dentro, a la carpa de jueces, estar contigo muy cerquita allí como speaker y otros muchos profesionales que estuvieron involucrados en el evento. Vicente, nacido en Vigo, década de 50, ingeniero naval. Ajá. Del 2017 al 2011, alcalde de Ferrol, surfista, fundador, organizador, promotor del Pantin Classic. Vamos, el único evento de importancia internacional celebrado en España a nivel WSL, llegando a puntuar 10.000. Cuarto evento más longevo, porque solo queda detrás de West Beach de Australia, de Virginia Beach de Estados Unidos y de Lacanau, en Francia. Septiembre de 1988. Vicente, nombrar Pantin Classic, ¿eso fue más que un acierto? ¿Fue una premonición? O un deseo, tal vez, ¿no? Y un compromiso de hacer algo que durase. O sea, cuando nosotros decidimos arrancar con el Pantin Classic, teníamos una cierta experiencia de haber visto campeonatos en otros lugares de Europa y estábamos convencidos de que la naturaleza nos había hecho un regalo espléndido en Galicia y que podíamos hacer algo tan importante como lo que se estaba haciendo en otros países europeos, fundamentalmente en Francia, ¿no? Y en otros países del resto del planeta, ¿no? Y entonces nos atrevimos a ponerle el adjetivo calificativo de classic a algo que acababa de nacer, que puede sonar un poco petulante, ¿no? Pero realmente queríamos hacer algo que rompiese moldes, que por fin Galicia tuviese un campeonato internacional, y eso fue lo que nos llevó a denominarlo así, ¿no? Y bueno, el tiempo nos ha dado la razón y la verdad es que si hay algo que no nos ha fallado jamás ha sido la propia naturaleza. 1988 nace el Oceano Surf, la tienda Aquasurf, el Pantin Classic. ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Cómo decidisteis crear todo eso? Básicamente porque, como te decía hace un instante, veíamos que las condiciones eran muy apropiadas. O sea que en Galicia teníamos olas francamente buenas, que en Pantin era uno de los lugares de Europa en donde las olas nunca fallan y que, por lo tanto, era una cuestión de atreverse con un poco de autoestima, de pensar que no somos inferiores a nadie y que las personas que habían venido a surfear a Galicia, pues les había encantado toda esta zona, la forma de ser de la gente, cómo se les recibía, y entonces digamos que era cuestión de tomar esa decisión, ¿no? Habíamos celebrado, lógicamente, ya en el año 88 muchos campeonatos en Galicia, de mayor o menor importancia, pero era el momento en que había que romper las fronteras del grelo, ¿no? Y traspasar esto que nosotros en Galicia veíamos como un poco ya limitado y invitar a gente de toda Europa a venir, que fue un poco lo que hicimos en esa primera edición, ¿no? Nos acompañó la suerte. Nos acompañó la suerte porque en el año 88 tuvimos unas olas increíbles y entonces se corrió la voz de que había sido un gran campeonato. El 360, la revista 360 que acababa de nacer, hizo un buen reportaje. Tuvimos la suerte de que lo ganase el entonces campeón de España y 7 veces campeón de España, por otra parte, Jorge Imbert, y que nos demostrase que en las olas de Pantin se podía hacer un surf enormemente atractivo, o sea, mucho mejor de lo que hacíamos los locales, ¿no? Y el tener esa primera edición con tanto éxito, pues te anima a seguir, ¿no? Y claro, a la segunda, pues ya la propia, la naciente
EPSA, lo que luego sería parte de la SP y hoy de la WSL, pues ya nos invitó a participar en ese naciente circuito europeo. Y ya fue todo crecer, porque al cabo de 4 años fue cuando entramos ya en el circuito internacional WQS y hasta hoy, ¿no? Donde, pues bueno, el Pantin Classic, como bien has explicado, pues es una prueba clásica dentro de los circuitos internacionales del surf, con una continuidad que vale muchísimo. Y yo creo que eso es debido, ya digo, no cabe duda que trabajar los organizadores de antes y de ahora y de después es importante, pero una naturaleza que nunca te deje tirado, pues es vital. Piensa que en Pantin todos los años hacíamos 2 campeonatos, o un EPSA y un Open, o un masculino y un femenino. Entonces, hacer en 5 días 2 pruebas y nunca haberla cancelado en 34 años que llevamos, porque este año va a ser la 35ª edición, pues eso muy pocos campeonatos en el mundo lo pueden decir, porque desgraciadamente días malos hay en todas partes, también en Pantin, pero es un porcentaje muy pequeño. Solamente hubo algún año que hubo que dejar la final para el lunes, porque veíamos que el lunes iba a haber mejor condiciones que el domingo había niebla y olas regulares, y dijimos, bueno, pues que se queden los finalistas y hacemos la final el lunes, el año que ganó Patrick Gudauskas, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que el mar nunca nos ha fallado, por eso a la fábrica de olas, como denominamos a Pantin, pues le tenemos un enorme cariño. En el principio, ¿cómo era celebrarlo sin el amparo de la tecnología? Cuéntanos, a ver, ¿cómo era eso? Pues mucho más natural. La realidad es que si tú ves ahora mismo el montaje y lo comparas con aquello, pues era concretamente la primera edición casi un campeonato de amigos, ¿no? Donde los jueces estaban mezclados con los speakers estaban mezclados con quien ponía la música, y cuando se agotaba la bocina, pues había que tocar la sirena de la ambulancia para acabar la manga, ¿no? Entonces, digamos que era todo como más entrañable, donde éramos como una familia, y Pantin cogió fama de que a los surfistas se les trataba como personas y no como estrellas. Y a los surfistas parece que no, pero les gustaba eso. Era gente joven que quería conocer Europa, muchos sudafricanos, brasileños, etcétera. Era la primera vez que venían a Europa, y ver ese cariño y compartir un trozo de empanada con ellos y luego tomarte unas cervezas y ser todos uno, ¿no? Era jóvenes de todo el mundo unidos por el mar. O sea, había una naturalidad que desgraciadamente pues ahora se ha perdido, ¿no? Porque ahora muchas veces los surfistas parecen dentro de este circo los leones que tienes que tener aparte, en sitios muy reservados, muy guays, cuando yo creo que hay muchos surfistas que todavía aprecian el estar en contacto con los aficionados. 3 décadas, más de 3 décadas de Pantin, da para mucho. De hecho, este año, como bien dijiste, 35 aniversario, 1988 a 2022. Un recuerdo espectacular de esos ya a punto de cumplir 35 años de Pantin. ¿Tienes algún recuerdo súper espectacular de Pantin, Vicente? Tengo muchísimos recuerdos, porque la memoria me falla para muchas cosas, pero para el surf y para el Pantin Classic me falla menos, ¿no? Pero si me obligas a elegir, yo elegiría el año 1998, el año en que el huracán Daniel golpeó las costas de Europa, ¿no? Aquello fue una experiencia inenarrable, puesto que se surfearon olas de 5 metros y rompieron olas probablemente de 8 o 9 metros atrás, que no las cogió nadie, ¿no? Pero aquella expression session donde se suprimieron todos los premios y solamente se daba un premio al surfista que bajase la ola más grande, eso es algo que jamás olvidaremos, ¿no? Además, Jeff Klugel, el exsurfista de Florida y en aquel momento juez, cuando llegó a Pantin me dijo, mira, Vicente, he cogido en Florida las olas de este huracán que acaba de dar la vuelta y se ha convertido en una tormenta tropical que va a golpear Europa justamente para las finales del campeonato. Wow. Y eso me lo dijo un martes. Entonces, en efecto, acertó. Los meteorólogos, los centros de predicción ya eran buenos en aquel momento, en el 98, acertaron, y así sucedió, con la ventaja de que a Europa no llegó el viento, sino que llegó solamente el mar de fondo, con lo cual eran unas olas enormes y muy limpias, ¿no?
y ese año pues fue espectacular. Para mí es el campeonato inolvidable. O sea, fíjate, en el año 1988, cuando arrancó, hubo olas grandes. En el 98, 10 años más tarde, volvió a haber olas grandes, muy grandes. Y en el 2008 volvió a haber olas también muy grandes. Entonces decíamos, cada 10 años la factoría de olas nos premia con olas. Sí. Pues para mí fue el campeonato que dejó una huella más profunda. O sea, tenías que ver aquellas olas que llegaron a golpear la duna, arrastraron los contenedores de basura, la carpa de los Beach Marshall. Bueno, fue un auténtico espectáculo, ¿no? Madre. Como bien dijiste antes, Pantin Classic también llamó la atención de los surfistas porque ellos se sentían como una familia, bien tratados, como surfistas, como personas. Han pasado campeones del mundo como Tom Curren, John Parkinson, Gabriel Medina. En la actualidad, John ha pasado y muchos más, porque han pasado por Pantin Classic y tú lo has visto. Sin duda, sí. ¿Has visto surfistas? Hasta 12 campeones del mundo, entre campeones y... Pues entre campeones y campeonas, alrededor de 12 campeones. Correcto. Yo como mujer, me toca, pero como mujer puedo decir que el Pantin ha apoyado claramente el surf femenino. Vamos, es que eso es... Háblame de eso, Vicente. Es uno de nuestros mayores orgullos, ¿no? Porque la marginación de la mujer en el mundo del deporte, pues es un clásico, como en tantos mundos, ¿no? El mundo de la empresa y en la sociedad en general, ¿no? Y nosotros fuimos de los primeros en que nos dimos cuenta que eso teníamos que poner nuestro granito de arena para cambiarlo, ¿no? Y por eso en el año 2000 pusimos en marcha el campeonato femenino y hasta hoy, es decir, es un campeonato que tiene exactamente el mismo rango que el campeonato masculino en este momento en cuanto a los premios. Y fuimos tal vez de los primeros que hablamos con absoluta transparencia desde los micrófonos del Pantin Classic de que había que igualar los premios económicos de los chicos y de las chicas. Porque vivimos la vergüenza de que antes los premios de un 5 estrellas de chicas era como 2 estrellas de chicos, ¿no? Y todo esto nos parecía enormemente injusto y al final, cuando nadie creía que el surf se iba a subir tan rápido a la igualdad de premios, pues se consiguió. Ya digo que nosotros pusimos solamente un granito de arena, pero lo pusimos, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de haberlo hecho y bueno, la verdad es que las chicas siempre nos lo han agradecido, ¿no? Desde Marie-Pierre Abgral, la francesa que ganó el primer campeonato, hasta todas las grandes estrellas mundiales que han ganado el campeonato, ¿no? Porque claro, por aquí pues ha ganado el campeonato Malia Manuel o ha ganado el campeonato Courtney Conlon, chicas que hoy día están en el CT y que son auténticas estrellas, ¿no? Año 2020. Nos llega la pandemia, tuvimos que vivir ahora, hemos vivido ya el Pantin Classic con restricciones. ¿Cómo fue ver eso de repente? Porque en el año 1999, vamos, ya hablaré más adelante, tuvimos ahí un récord de asistentes, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo vivir tú, Vicente, cómo viviste el año 2020 de ahora, ya que vamos a celebrar este año otra vez todavía seguramente con restricciones? Vivir un Pantin Classic con medidas de seguridad, de prevención, ¿cómo fue vivirlo? He de decir que los actuales organizadores, puesto que el club que fundamos, que antes mencionaste, el Océano Sur Club, estuvimos los primeros 20 años organizando el campeonato, ¿no? Y luego pues llegamos a un acuerdo con otro club y le cedimos, digamos, el nombre para que siguiesen haciendo el campeonato, un campeonato ligado a la WSL, y lo cierto es que estos chicos han conseguido llevar como categoría de campeonato a unas cotas que nosotros no habíamos conseguido. La realidad es que el campeonato se profesionalizó, perdió tal vez aquel halo que tenía de campeonato entrañable y se convirtió en un campeonato profesional de altísimo rango, ¿no? Vale. Entonces, estos chicos tomaron la sabia decisión
de que contra viento y marea seguir haciendo el campeonato. Mi opinión también era favorable, aunque yo no tenía nada que decidir, pero de vez en cuando pues también te preguntan algunas cosas y mi opinión desde luego es que la continuidad es un gran valor y que muchas veces cuando dejas de hacer algo luego es muchísimo más difícil reanudar ese trabajo, esa misión, el alcanzar ese objetivo, ¿no? Y yo creo que tuvieron el acierto de que con todas las dificultades que había, con todos los controles que había que hacer, aunque el campeonato fuese de menor rango, de menor categoría, que lo más valioso era seguir, ¿no? Y yo creo que eso fue un gran acierto. Pantin es un impulsor del surf, pero también lo es del turismo, que de hecho en 1999 quería llegar ahí, vamos, tuvisteis ahí el récord, vamos así decirlo, para que haya de 200 surfistas inscritos y 25.000 personas como público. Este año, tu hijo, bueno, y de todo el equipo del Club Océano Surf, está cumpliendo 35 años, o sea, es su 35 aniversario y con el COVID. ¿Tenéis alguna previsión? Es un adulto ya. Es un adulto. ¿Tenéis alguna previsión de cómo vais a celebrar este año el evento? Su cumpleaños. Pues mira, sí, el campeonato se acaba de presentar ahora mismo en Madrid, en Fitur. Tengo que agradecerle a la organización que me hubiese invitado. Finalmente no fui por causa del COVID. Madrid, como sabes, tiene una tasa ahora mismo de infecciones muy elevadas y yo no soy imprescindible para nada, con lo cual me quedé aquí en Galicia, ¿no? Pero el campeonato ya ha sido formalmente presentado. Y va a ser un campeonato, un 3000, es decir, va a tener 3 veces más categoría que el año pasado, que fue simplemente un 1000 en el año 2021. Este año va a tener 3000. Por desgracia, todavía no hay dinero para hacer un Challenger otra vez y que volver a tener a la élite del sur del WQS, pero yo creo que va a ser un campeonato muy interesante. Se va a celebrar en la primera semana del mes de julio y bueno, yo si no se celebrase en Pantin estaría temblando con las olas, con la falta de olas. Yeah. Pero celebrándolo en Pantin estoy tranquilo, porque sé que antes o después va a entrar una marejada más o menos grande y que vamos a poder proclamar una campeona y un campeón del Pantin Classic en 2022. En la fábrica de olas, claro que sí. Pues nada, te felicito un poco previamente, porque aún no estamos en septiembre y se va a celebrar este año en julio, pero te felicito por estos 35 años ya del cumpleaños de vuestro hijo, lo que nos diste, ese evento tan bonito que ha puesto Galicia y la costa en el mapa del mundo del surfing. Y nada, Vicente, darte las gracias otra vez por tu tiempo. Y nada, espero verte surfeando y verte por Coruña, cogiendo esas olas. Y por Ferrol. Pues sin ninguna duda nos veremos por, sí, más por Ferrol ahora que por Coruña, que voy menos, ¿no? Pero aquí en Doniño sí que nos podremos ver y podremos hablar de muchas cosas, porque en estos años lo cierto es que a nosotros el surf, que al principio era el único que nos preocupaba, luego nos empezó a preocupar mucho las olas, el no perder las rompientes, la contaminación de los océanos, es decir, la sostenibilidad de nuestro deporte. Nosotros queremos ahora mismo que siga habiendo campeonatos, pero lo que no queremos es que nuestros hijos y nuestros nietos no disfruten de un Pantin tan bonito, tan virgen, tan fantástico, tan natural, como el que nosotros disfrutamos, ¿no? Por eso ahora queremos seguir promocionando el Pantin Classic, pero también queremos promocionar sobre todo el que la naturaleza permanezca tal y como nosotros la conocíamos. Como me preguntaste al principio de la entrevista, ¿cómo era aquello en el año 88? Pues nos gustaría que en 2050 fuese parecido a 1988. Tendremos todos muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos todos que poner este granito de arena para eso, mantener todo lo que es el deporte, pero que sea sostenible a nivel también del medio ambiente. Vicente, un abrazo muy grande, que no nos vemos desde 2016 físicamente. Cuídate mucho. Otro para ti. Y vamos hablando. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a Xusta.